Primicia en Noticias RCN. 6:30 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Como lo anunciamos al inicio de nuestra emisión, tenemos en primicia el informe final sobre el monitoreo que hace la Contraloría al programa de alimentación escolar. El órgano de control abre 154 investigaciones por inconsistencias en 47.000 millones de pesos. Una de las situaciones más preocupantes está en Putumayo, donde a los niños no les dan la ración completa, las instalaciones de los colegios están a punto de colapsar y las condiciones sanitarias son muy graves. Moho, utensilios oxidados e incluso heces de roedores, esto es de no creer, productos en descomposición y colegios donde no dan proteínas, son otros de los hallazgos. Pues estas son imágenes. Aquí sí, estas son imágenes que tenemos y son las adjuntas en el informe. Acá se evidencian los alimentos en descomposición en colegios de los departamentos de Boyacá y el departamento de Bolívar. Vamos a revisar ahora la situación en Buenaventura, donde la Contraloría advierte que las raciones de comida que les dan a los niños están sin proteínas. Y ahora las terribles alertas que se hacen desde varios colegios en el país. Córdoba, en Coveñas, ahí no cumplen con condiciones de sanidad ni tampoco tienen los elementos de bioseguridad. Departamento del Magdalena, techos en mal estado, utensilios oxidados, una institución sin cocina, en fin. Bueno, vamos al Putumayo porque encontraron en la Contraloría techos también en mal estado que pueden caer encima de los estudiantes. Olor, ojo a esto, a heces de roedores. Es increíble eso. Marisa, bueno, después de esta presentación que hemos hecho del informe, usted está ahí en pantalla con un invitado que nos va a desarrollar toda esta información. Pues sí, señor Juan Eduardo y Andrea, se trata nada más y nada menos que del Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, que es el encargado de elaborar este informe que nos preocupa tanto, que se publicó y que lo tiene en primicia Noticias RCN, que se conoce hasta hoy. Contralor, ya vemos todo lo que está pasando con nuestros niños en estas visitas que ustedes hicieron en los 32 departamentos. ¿Cuáles son las acciones de la Contraloría? Investigaciones, funcionarios investigados y sanciones. Bueno, actualmente la Contraloría General adelanta un diagnóstico de todas estas problemáticas que se han suscitado en torno a los programas de alimentación escolar en el país. Pero esto debemos indicarlo. Actualmente adelantamos cerca de 154 procesos de responsabilidad fiscal por 47.000 millones de pesos. Y esto con resultado, sobre todo por la asignación de recursos en el orden de 1.1 billones de pesos que se han asignado para los programas de alimentación escolar. Asimismo, se han realizado y proferido 2 fallos de responsabilidad fiscal recientemente, uno tanto en el municipio de La Dorada como en el departamento del Amazonas, que tienen que ver con irregularidades en la generación de sobrecostos por estos programas de alimentación escolar. Pero como lo decían, realizamos una visita a cerca de 121 instituciones educativas en el país y aquí el resultado es efectivamente esto. No se están realizando adecuadamente la prestación del servicio de alimentación escolar en el país y esto nos está generando dificultades porque trata de los recursos de los niños, de la población más vulnerable y sobre todo con el retorno de la presencialidad. Contralor, rápidamente, alcaldes y gobernadores, ¿cuáles son los alcaldes y los gobernadores que están involucrados o que están mencionados en todo este informe y que tienen también su responsabilidad por acción o omisión en que les lleguen incompletas las raciones a los niños, alimentos podridos, que estén las instalaciones a punto de caerse? Aquí más que alcalde y gobernadores también tenemos que hablar, que estamos hablando de contratistas, también hablamos de las entidades territoriales. Recordemos que hay en este momento 96 entidades territoriales certificadas en el país a las cuales se le está asignando 1.1 billón de pesos. Y esto pues efectivamente tiene que prestarse para los servicios de alimentación escolar en todos sus niveles, tanto la ración, el transporte, la dotación y toda esta situación. Sin embargo, aquí este tema lo realizamos en los 32 departamentos del país y aquí podemos indicar que hay situaciones que preocupan. El caso del distrito de Buenaventura, donde efectivamente no se contemplaban temas asociados a las raciones que tenían que ver con elementos proteínicos, las están cambiando por otros donde están realizando pagos que no tienen que ver con la alimentación escolar o se estaban realizando por encima de los valores que se permiten y asimismo temas asociados donde efectivamente no se está garantizando el cubrimiento del 100%. Pero también debemos indicar una cosa muy preocupante, Maritza, el tema propio de entidades territoriales que ni siquiera han contratado el PAE y esto pasa en varios municipios del país donde efectivamente ya estamos a altura, estamos en el 9º mes de la prestación del servicio y a la fecha no se tiene contemplado los temas de alimentación escolar.
Contralor, y si me lo permite, a todo eso que usted ha dicho, una larga lista, le vamos a sumar otro. Dice lo que está pasando en Riohacha, que es muy preocupante. Aseguran que se certifican 1.327 raciones entregadas diarias, pero realmente hay 1.000 niños en la institución. Contralor, ¿qué pasa aquí? Aquí nosotros estuvimos con el señor Contralor en la institución educativa en el municipio de Riohacha, corregimiento de Cotoprix. ¿Qué pasó aquí? Estábamos viendo que se estaba pagando el cubrimiento del 100%, pero tan solo estaba garantizando un cubrimiento respecto al 70%. ¿Qué es lo que sucede? Se está pagando valores que ni siquiera se están prestando y estas son las dificultades que nos están generando los eventuales procesos de responsabilidad en el país. En La Guajira recientemente hubo un fallo con responsabilidad donde efectivamente se estaba hablando de que están pagando valores que ni siquiera se han prestado. Contralor, le quiero preguntar por una zona del país que nos preocupa mucho, es la zona del Casanare, porque ustedes advierten que el contrato terminó en agosto. ¿Qué va a pasar entonces con 13.000 estudiantes de ese departamento que se pueden quedar obviamente sin alimentación? ¿Qué va a pasar? Recordemos que la alimentación escolar está prevista para 180 días calendario. Y aquí, en el tema asociado también a la presencialidad de ese retorno, pues pudimos ver que hay algunas entidades territoriales que están improvisando esta prestación del servicio de alimentación escolar. No solamente en Casanare, también encontramos el departamento de Magdalena y el departamento de Córdoba, donde efectivamente hasta ahora estaban realizando los trámites contractuales y esto efectivamente genera un malestar porque los niños no están recibiendo el servicio de alimentación escolar. Y lo peor es que eventualmente podrían estarse cobrando estos valores sin ni siquiera prestar el servicio. Contralor, muy preocupante todo lo que usted nos está diciendo. En este momento también nos llegan preguntas de nuestros televidentes. Esta pregunta nos llega desde Bucaramanga. Señor Contralor, buenos días. Mi hijo es beneficiario del PAE. ¿Cómo debe ser la ración diaria? Muy importante para que los papás que tienen a sus hijos en esos colegios, cómo les debe llegar la ración, porque a veces no les llega completa, pero ellos no saben. Recordemos que el programa Alimentación Escolar obedece a unas minutas y estas minutas en este momento contemplan una ración para preparar en la institución educativa. Antes se hacía como una ración para preparar en casa, pero esto obedece a unos componentes nutricionales que los hace una nutricionista, que tienen todo un cuidado para que los niños, además de estudiar, tengan una buena alimentación en sus instituciones educativas. Grasas, asimismo elementos proteínicos, azúcares y todas unas raciones que le van a obedecer precisamente a una minuta. Si no están estas situaciones y no están contempladas estas características, pues no se está prestando el servicio conforme a la minuta. Es lo que pasó en el caso de Buenaventura y por eso el señor Contralor insistió tanto en el tema propio de los elementos proteínicos. Los niños en ese momento tenían que recibir unos huevos, pero se lo estaban reemplazando por otras leguminosas que no están contempladas dentro del programa de alimentación escolar y de aquí la preocupación, que además de que no se esté alimentando al niño debidamente, efectivamente se está generando un detrimento patrimonial al Estado por cuanto están prestando servicios o se están realizando una asignación de productos que ni siquiera se contemplan en la minuta escolar. Un detrimento patrimonial a costa de nuestros niños. Muy rápidamente, Contralor, hay varios departamentos en donde hay retrasos incluso de 6 meses en la entrega de raciones. Menciónenos esos departamentos ya para finalizar. Bueno, aquí estamos hablando de distintos departamentos, pero podemos hablar aquí tanto del departamentos que inclusive tenían que ya estar realizando el retorno a la presencialidad, pero estamos hablando de Magdalena, también estamos hablando del municipio de Anapoima, estamos hablando del departamento del Huila, estamos hablando inclusive del departamento de Casanare, donde efectivamente a tiempo se les estaba entregando los recursos para la prestación del servicio de alimentación escolar, pero en algunos casos no se estaba contratando dentro de los términos previstos. Contralor, pues muchísimas gracias. Como ustedes mismos dicen, no se le puede hacer conejo a nuestros niños. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. No, gracias a ustedes y aprovechamos este espacio también para presentar estos diagnósticos, invitando a la ciudadanía, a los padres de familia, instituciones educativas que denuncien relativo a las irregularidades que se pueden estar presentando en los programas de alimentación escolar. Muy bien, pues muchas gracias a Malicia, al señor Contralor. Gracias por acompañarnos. 6:39.